Palabra de Dios, leyendo la Biblia, en San Juan capítulo 1, verso 1, y en adelante dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan habla del verbo que era en el principio de la creación, el que decía en los 7 días sea la luz, y fue la luz. El que formó las estrellas, el universo, el que separó las expansiones de las aguas, el que se hizo el universo, el que hizo cielos, primero, segundo y tercer cielos, el que hizo los mares, el que separó las aguas de los mares. Ese en el principio era el Dios creador del universo, el Padre de la creación. Por eso muchos de nosotros lo conocemos como Padre de la creación. ¿Pero por qué? Porque creó, inclusive dentro de esos 7 días, creó al hombre, creó animales, creó todo lo que está escrito en el libro de los Génesis, que significa inicio o partida. Vemos en el libro de Génesis cómo Dios crea todo lo existente. Del polvo de la tierra hizo al hombre, varón y hembra los hizo. Ahí dentro de todo esto que Dios creó hay mucha ciencia, y quien llega a descubrir la ciencia de Dios pues se da cuenta de todas estas cosas. Pero dice que era en el principio el verbo. El verbo significa la palabra de acción. Cuando nosotros hablamos del verbo nos estamos refiriendo a las oraciones se componen por verbo, sujeto y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Entonces el verbo es el que señala la acción. Cuando hablamos de términos bíblicos y nos estamos refiriendo al verbo que dice San Juan 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, nos estamos refiriendo a aquella palabra que creaba una acción, es decir, que sea la luz, y fue la luz. Todo lo que Dios quiso hacer mediante su palabra lo hizo, y lo hizo perfecto. De tal manera que las cosas que no existían fueron hechas por Él. Él es el inicio de la creación, es el origen de la creación. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces creemos que ese verbo que era en el principio, que era el verbo creador de todo lo existente, el Padre de la creación, era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, esa palabra era con Dios, y el verbo era Dios en sí. Esa acción creadora es el mismo Dios. Dice la palabra de Dios para referirnos a la teología de Juan, el teólogo, Juan el discípulo amado, Juan el apóstol joven que corría y que descansaba en el pecho del Señor, que era un joven muy entusiasta, un joven muy inteligente, un joven que conocía quién era Jesús, quién era, qué características tenía Jesús, quién era en sí en realidad el creador del universo, de todo lo existente, el que nos creó a todos nosotros. Entonces vemos ese principio que era el verbo cuando fue la creación, y ahora vemos en la redención ese verbo humanado. Más adelante la palabra dice que aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Para poder entender esta escritura, muchas de las gentes pues no lo entendemos, pero oramos a Dios y le pedimos que abra nuestro entendimiento para comprender las escrituras, porque de esta manera es como Dios va a poder, nosotros vamos a poder entender la mente infinita de Dios, porque nosotros tenemos una mente finita, es decir, una mente que no puede entender las cosas mayores, muy profundas, mas sin embargo Dios abre nuestro entendimiento para comprender esas cosas que son profundas, y que Dios le ha dado la gracia de poderlo compartir con nosotros en esta noche, en esta tarde, en este momento tan especial en el cual nosotros dedicamos este momento para escudriñar la escritura, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús, y Jesús es el que nos puede salvar. Entonces dice que era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Vino para testimonio
para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ese verbo era la luz, lo define Juan como esa luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no conoció esa luz que venía a este mundo. Ese Dios que era el verbo se quería humanar, iba a tomar un cuerpo humano, venía a este mundo. Dice el 11, a lo suyo vino. En el 10 voy a leer desde el 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. San Juan 1:10. El 1:11 dice, a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Es decir, vino al pueblo judío, al pueblo de Israel, a los judaizantes, a aquellos a los que anduvo Jesús en aquel tiempo. Jesús vino y nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. Jesús nació en Belén, en Jerusalén, y ahí es donde se empezó a sentar la base del cristianismo. No existe el nacimiento del cristianismo en Roma no es cierto. Jesús nació en Jerusalén, Jesús nació en Belén de Judea. Y Jesús nació en Israel. En Israel, la sede del cristianismo, es en donde nace el cristianismo, donde se desarrolla el cristianismo. No es en el Vaticano, no. Roma está muy distante de Israel, donde fue que predicó Jesús, donde fue que enseñó Jesucristo sus enseñanzas, sus parábolas, sus sanidades, sus milagros, sus señales. Todo lo hizo en Israel. Entonces la sede del cristianismo es Israel. Entonces ahorita pues hay una confusión y le enseñan así porque en Roma estaba el líder máximo, que era el César. El César era una autoridad y que pues lleno de pompa y de poder asumía su trono y se sentaba en una silla de oro y todo con lo que hace el Papa actualmente, pero en aquel tiempo pues se le conocía como un emperador. Y en este tiempo nosotros y a Jesús lo conocíamos como un Mesías, un profeta, como un siervo de Dios que hacía milagros, señales y prodigios, pero ese no era un hombre común y corriente. Jesucristo no era un hombre común y corriente porque él era el Dios humanado, es decir, el verbo que dice San Juan capítulo 1, verso 1, que fue hecho hombre. Dice que ese verbo era Dios. El verbo era, en el principio, ese verbo creador del cielo y de la tierra era Dios y estaba con Dios. Y dice, y aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese verbo que era luz venía a este mundo. Y a lo suyo vino, es decir, a Israel vino, y los suyos no le recibieron, es decir, lo rechazaron, lo crucificaron, incitaron a la multitud para que lo crucificaran por envidia, porque los sumos sacerdotes tenían envidia de las señales que Jesús hacía y de las palabras que Jesús decía, porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos hipócritas. Entonces dice que más todos los que le recibieron, el 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente dice, todos somos hechos hijos de Dios por la creación. O sea, la creación en sí, realmente sí, Dios nos creó a todos, pero no todos somos hechos hijos de Dios. Esa es una grande diferencia. Ser hecho hijo de Dios es creer, dice que a los que le recibieron. Nosotros recibimos a Jesús, a nosotros nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquí dice literalmente, y el verbo, verso 14, fue hecho carne. El verbo que era Dios fue hecho carne, o sea, Jehová de los ejércitos, que es el Padre de la creación, fue hecho carne, dice este versículo, el 14, para el que tiene oído para oír, oiga, y el que tenga ojos para ver, vea lo que dice la Escritura. Sí, entonces aquel verbo fue hecho carne. El verbo que era Dios se hizo carne, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros, dice el 14, y vimos su gloria
como del unigénito del Padre, es decir, como del único Hijo del Padre. Es decir, se hizo pasar por hijo. Vimos y utiliza una figura literaria que se llama el símil. El cómo, cuando dice cómo, se hizo pasar por hijo, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así se manifestó como hijo del único Hijo del Padre. Así lo vimos, pero era el mismo Verbo hecho carne, el mismo Dios hecho carne, y habitó en nosotros, entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia, ¿por qué? Porque vimos las señales y los prodigios que Jesús hacía, y de verdad, porque la verdad de Jesús era irrevocable, era una verdad absoluta, era una verdad real. Él estaba enseñando la verdad, la sana doctrina, las nuevas noticias de salvación. Entonces Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada por la gracia de la verdad, y vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Mucha gente dice: yo vi a Dios. No, dice que a Dios nadie le vio jamás. No se engañen, no nos engañen. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Entonces, Jesús dice que a los suyos vino, la palabra que dice San Juan, el teólogo, y los suyos no le recibieron. Entonces entendemos que Jesús hecho carne, el Verbo hecho carne, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Entendemos que Jehová, que era el Verbo, que era el Padre de la creación, fue hecho carne y habitó aquí en medio de nosotros. Y lo vemos en la anunciación que le dan a el Padre de Jesús cuando iba a tomar a María por mujer. Pero él, al ser avisado por un ángel en sueños, ahí en Mateo capítulo 1, puedes leer la palabra, y te dice que, y pensando esto, José dice que pensó irse y dejar a María, porque María estaba embarazada. Y José no había tenido nada que ver con ella. Era una mujer que él no la había tocado absolutamente nada. Estaban como comprometidos. Ahí dice Mateo 1. Estando desposados María, su mujer, y José. Dice que José tuvo un sueño y soñó, y vio un ángel que le decía: José, hijo de María, no temas recibir, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Pero antes de esto le dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, o sea, el Verbo con nosotros, humanado, tomando un cuerpo humano. Por eso se dice que el cuerpo de Jesús nace por voluntad de Dios, no por voluntad de varón. Jesús es concebido por una virgen que no tuvo ningún contacto con ningún hombre, sino que ella fue tomada por el Espíritu Santo y engendró por obra del Espíritu Santo a Jesús. Entonces dice que el ADN de Jesús, por ahí una persona que se puso a analizar la sangre de Jesús, tiene ciertos, ese ADN de Jesús y esos cromosomas de Jesús, pues en sí tiene más de mujer que de hombre. ¿Por qué? Porque no tuvo ni cromosomas de hombre, por la cuestión de que no fue engendrado por hombre, sino que fue engendrado por el mismo Dios, haciendo algo imposible posible, porque para Dios todo es posible. Entonces vemos que en ese cuerpo de Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad, es decir, todo Dios, de tal manera que reprendía los vientos y a la mar. Buenas noches, Joselo, Evelyn,
José Dios te bendiga, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo este punto muy importante que solamente se entiende por el Espíritu Santo. Dice que en una ocasión Jesús le dio gracias a Dios, le dijo: Señor, te alabo, Señor Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Con esa palabra Jesús estaba hablando y estaba, Dios les bendiga mucho, conejo, y con eso estaba Dios diciendo que Él prefería enseñarle a la gente que era niño, a la gente que no tenía tanto conocimiento. Dice que lo vil del mundo y lo despreciado del mundo, eso escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo alto y a lo entendido. Entonces, para Jesús, el hecho de que Dios revelara estas cosas a los niños significa que Dios nos revela a nosotros que estamos necesitados de ese conocimiento, que estamos inquietos por saber cuál es la verdad. Un niño siempre pregunta y siempre está, a ver, dime, enséñame, muéstrame. Entonces muchas de las veces cuando una religiosidad te dice: no puedes decir eso, no puedes pensar eso, no puedes investigar eso, no es cierto. Entonces por ahí mucha gente se queda callada, pero cuando una persona tiene hambre y es un niño espiritual, es un niño, pues entonces Dios le revela, porque está en la búsqueda constante de ese conocimiento, de esa verdad, que solamente por obra del Espíritu Santo se puede dar a conocer. Entonces Jesús es el mismo Dios humanado, Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. En una ocasión los discípulos pues no entendían tampoco, estaban como mucha gente en la actualidad, pues decían: pues habla del Padre. Y pues uno de ellos se acercó ahí en San Juan 14, ya leímos San Juan 1, en San Juan 14 uno de los apóstoles se acerca y le dice: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces ahí da a entender Jesús que Él y el Padre eran uno, y que eran uno solo. O sea, era el mismo verbo humanado, el mismo Jehová de los ejércitos hecho carne. Entonces en Jesús está cumpliendo toda la ley, y ese mismo Dios que tomó cuerpo humano fue capaz de derramar cada gota de su sangre por el perdón de nuestros pecados, para que tú y yo tuviésemos salvación. Vemos aquí que créeme por las obras, decía Jesús. No crees que las obras que yo hago las hace Dios. O sea, Dios reprendió los vientos, reprendió la mar, resucitó. Ningún Dios que prometió en la antigüedad, en la mitología, lo mismo Mahoma, el profeta, mismos Buda, que prometió también resucitar, ninguno ha resucitado, solamente el Dios humanado, y su nombre es Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Y que Dios les bendiga, hermanos. Jehová y Jesucristo es el mismo. Jehová significa Señor. Y Jesucristo dijo: he dado a conocer tu nombre, porque el nombre de Dios no se conocía en realidad. Se conocía el YHWH, que es el tetragramatón, que son 4 consonantes en la letra del arameo viejo, que desaparece una letra muerta. Entonces la pronunciación pues nadie la tiene, pero nosotros sabemos, y muchos agregaron de Adonai las vocales y formaron 2 palabras que es Yahvé y Jehová, que es lo que normalmente se utiliza en las Biblias actuales. Pero entendemos que esas 4 consonantes se le pareció Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. O sea, no es un nombre, yo soy el que soy, yo soy el único Dios, no hay más. Y su nombre es Jesucristo. He dado a conocer en tu nombre, dijo Jesús, y lo daré a conocer aún más. Entonces, y los mismos apóstoles en algunos de los libros nos dicen: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y en ningún otro hay salvación. Y dice que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y Apocalipsis dice que Jesús
el alfa y el omega, el principio y el fin, o sea, refiriéndose a Jehová de los ejércitos, el todopoderoso. O sea, no hay otro todopoderoso, solamente uno, y ese es Dios, y su nombre es Jesucristo. Por lo tanto, ahora entendemos el por qué la Biblia no es que haya tres. Mira, Timoteo 3:16, cuando leas tu Biblia lo puedes leer en Timoteo. Dice Timoteo 3:16, dice de la siguiente manera. Estoy leyendo 2 Timoteo. Voy a entrar a la de 1 Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios humano, lo que estábamos hablando, justificado en el Espíritu. Cuando vemos que el Espíritu desciende como paloma, que Juan el Bautista dice que así posó en el cuerpo de Jesús, y oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Mucha gente dice: pero a ver, ¿cómo Dios iba a estar en el cielo y también en la tierra? Pues Dios es poderoso, Dios puede estar aquí y en China a la vez. O sea, nos quedamos con una mente de decir, como nosotros somos creados, pensamos que Dios también fue creado. No, Dios es omnisciente, es decir, uno de los atributos de Dios es que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, el omnisciente, el omnipresente, cuando dice omnipresente, está diciendo que está en todas partes. Puede estar arriba y abajo, o sea, para él no hay imposibles. Esto es bien importante para que lo anoten, para que no se les olvide. Mucha gente dice ahí cero visitas, cuando estamos hablando cosas trascendentales, cosas muy importantes. Entonces, que fue justificado en espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos, Dios les bendiga. Ya no tengo afluencia, pero cuando tenga afluencia voy a seguir compartiendo con ustedes, y sí les invito para que todos los que quieran estar en estas pláticas de la palabra de Dios pueden estar y puedan aprender el reino, puedan aprender las cosas grandes del reino de los cielos. Dios les bendiga y Dios les guarde. En el nombre de Cristo los bendigo. En el nombre de Cristo envío mis bendiciones. En el nombre de Cristo, Dios los guarde.